Esto es Cuentos Bicentenarios. José Hernández tuvo dos nacimientos, se podría decir. El primero fue el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de su tío, que era nada más y nada menos que don Juan Martín de Pueyrredón. Allí fue a dar a luz su madre, doña Isabel de Pueyrredón, prima hermana de Juan Martín, acompañada de su padre, don Rafael Hernández. El segundo nacimiento fue el que daría origen años más tarde a este libro de versos en rima, considerado tal vez la obra maestra de la literatura argentina, el Martín Fierro. Pero toda esta información cuajaría en la conciencia de Hernández años después. Recién en noviembre de 1872, el Martín Fierro comienza a ser publicado por entregas en el diario La República. Luego, en diciembre del mismo año, saldría la obra completa a la calle, editada por la imprenta La Pampa. En 1843 y 1872, y hasta el final de su vida, en verdad, José Hernández se probó como un hombre de múltiples talentos. Fue poeta, contador, periodista, estanciero, orador, taquígrafo, comerciante, soldado y, por si fuera poco, político. Padre también fue, y a lo grande. Con Carolina González del Solar, la mujer con la que se casó en junio de 1859, tuvo 7 hijos. Las letras le fueron centrales, por supuesto, pero recién entrada la década del 60 comenzó a meterse de lleno en ello. Antes se hizo periodista, empezando en el diario El Nacional argentino. Trabajó también en El Argentino de Paraná y La Patria de Montevideo. Tanto quiso el periodismo que fundó 2 diarios, El Río de la Plata y El Eco de Corrientes. Las instalaciones de El Eco fueron destruidas por adversarios políticos, lo que da la pauta de que Hernández no era de callarse nada. El Martín Fierro no fue la única obra literaria de Hernández, pero lo cierto es que tampoco escribió mucho más. Vida del Chacho sobre Peñalosa, Instrucción del Estanciero y Los 33 Orientales. Y por supuesto la continuación de su obra principal, La Vuelta de Martín Fierro, en 1879. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con él cantar se consuela. Sin duda, una de las aperturas más importantes de la literatura hispanoamericana. Y lo que sigue es la vida del gaucho argentino, ni más ni menos, apogeo y caída. La penuria del gaucho no hace más que empezar. Desertor, matrero, delincuente y tanto más. Los invito a escuchar entonces un fragmento del Martín Fierro de José Hernández en la voz de Rubén Stella. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella aunque vengan degollando. Con los blandos, yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. En el peligro, ¡qué Cristo! El corazón se me enancha y toda la tierra es cancha. De esto, nadie se asombre, que el que se tiene por hombre ande quiera se patancha. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol.
Nací como nace el peje, en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como pájaro del cielo. No hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir. Y nadie me ha de seguir cuando yo remuente el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas. Como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama, yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad. Y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente. Y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo. Y nadie se muestra altivo aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto. Pero nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Yo he conocido esta tierra donde el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al fogón a esperar que llegue el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía, tapadita con su poncho. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse, era cosa de largarse, cada cual a trabajar. Este se ata a las espuelas, se sale el otro cantando. Uno busca un pellón blando, otro un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando los llaman desde el palenque. El que era peón domador enderezaba el corral, donde estaba el animal bufido que se las pela y más malo que su abuela se hacía astillas el bagual. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro enriedó, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. Si era un orgullo ver jinetear un paisano. Cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se bolease, no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Y mientras domaban unos, otros al campo salían, y la hacienda recogían, las manadas repuntaban, y ansí, sin sentir, pasaban entretenidos el día. Y verlos al caer la tarde en la cocina reunidos, con el juego bien prendido y mil cosas que contar, platicar muy divertidos, hasta después de cenar. Y con el buche bien lleno era cosa superior irse en brazos del amor, a dormir como la gente, para empezar el día siguiente las fainas del día anterior. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada. Siempre alegre, bien mostada y dispuesta para el trabajo, pero al presente, parajo. Ni se la ve de aporreada. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo. No le faltaba un consuelo y andaba la gente lista. Tendiendo al campo la vista solo vi hacienda y cielo. Cuando llegaban las yerras, cosa que daba calor, tanto gaucho pialador y tironeador sin yel, ¡ah, tiempos!
Pero si en él se ha visto tanto primor. Aquello no era trabajo, más bien era una junción. Y después de un buen tirón en que uno se daba maña para darle un trago de caña, solía llamarlo el patrón. Y qué jugadas se armaban cuando estábamos reunidos. Siempre íbamos prevenidos, pues en tales ocasiones, a ayudarles a los peones, caían muchos comedidos. Eran los días del apuro y alboroto para el hembraje, para preparar los potajes y obsequiar bien a la gente. Y así, pues, muy grandemente, pasaba siempre el gauchaje. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Estaba el gaucho en su pago con tanta seguridad, pero ahora, barbaridad. La cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en juir de la autoridad. Pues si usted pisa en su rancho y si el alcalde lo sabe, lo caza lo mismo que ave aunque su mujer aborte. No hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte. Y al punto de ese por muerto si el alcalde lo volea. Pues ahí nomás se le apea con una felpa de palo y después dicen que es malo el gaucho si los pelea. Y el lomo le hinchan a golpes y le rompen la cabeza y luego, con ligereza ansí, lastimado y todo, lo amarran codo con codo y pa'l cepo lo enderezan. Ahí comienzan sus desgracias, ahí principia el pericón. Porque ya no hay salvación y que usted quiera o no quiera, lo mandan para la frontera o lo echan a un batallón. Así empezaron mis males lo mismo que los de tanto. Si gustan, en otros cantos les diré lo que he sufrido. Después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer. Pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Sosegado vivía en mi rancho como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Mi gala en las pulperías era, cuando había más gente, ponerme medio caliente, pues cuando punteo me encuentro, me salen coplas de adentro como agua de la vertiente. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Allí un gringo con un órgano y una mona que bailaba, haciéndonos raír estaba cuando le tocó el arreo. Tan grande el gringo y tan feo, lo viera cómo lloraba. Hasta un inglés zanjeador que decía en la última guerra que él era de Inca la perra y que no quería servir, también tuvo que huir a guarecerse en la sierra. Al mandarnos nos hicieron más promesas que a un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces: muchachos, a los 6 meses los van a ir a revelar. Yo llevé un moro de número, sobresaliente el matucho.
Con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo para fiarle un pucho. Y cargué, sin dar más vueltas, con las prendas que tenía. Jergas, poncho, cuanto había en casa, tuito lo alcé. A mi china la dejé medio desnuda ese día. No me faltaba una huasca. Esa ocasión, eché el resto. Bozal, maniador, cabrestos, lazo, bolas y manea. El que hoy tan pobre me vea, tal vez no creerá todo esto. Así en mi moro escarceando enderecé a la frontera. Ah, parcero, si usted viera lo que se llama cantón, ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera. De los pobres que allí había, a ninguno lo largaron. Los más viejos rezongaron. Pero a uno que se quejó, enseguida lo estaquearon y la cosa se acabó. En la lista de la tarde el jefe nos cantó el punto diciendo: 500 juntos, llevará el que se resierte. Lo haremos pitar del fuerte, más bien, dese por dijunto. A nadie le dieron armas, pues toditas las que había el coronel las tenía, según dijo esa ocasión, para repartirlas el día en que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron de haraganes criando cebo, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba. Carajo, si nos trataban como se trata a malevos. Porque todo era jugarle por los lomos con la espada. Y aunque usted no hiciera nada, lo mismito que en Palermo le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. Yo primero sembré trigo y después hice un corral. Corté adobe para un tapial, hice un quincho, corté paja. La pucha que se trabaja sin que le larguen un real. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros. Y los indios, le aseguro, entraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. A veces decía al volver del campo la descubierta que estuviéramos alerta, que andaba dentro la indiada, porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta. Recién entonces salía la orden de hacer la reunión. Y que íbamos al cantón en pelos y hasta en ancaos. Sin armas, 4 pelaos que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán, se entiende, de puro vicio. De enseñarle el ejercicio a tanto gaucho recluta con un instructor que bruta, que nunca sabía el oficio. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones con ataduras de tiento. Las del juego no las cuento, porque no había municiones. Y un sargento chamuscao me contó que las tenían, pero que ellos la vendían para cazar avestruces, y así andaban noche y día, dale bala a los ñanduces. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más, es porque no habían hallado. José Hernández también vio sus aventuras continuadas más allá de la literatura. En 1853 vistió por primera vez el uniforme militar para combatir a las fuerzas del coronel Hilario Lagos en la batalla de San Gregorio. Combatió también bajo las órdenes de Urquiza. Estuvo en los campos de Cepeda y Pavón. Peleó junto al caudillo Ricardo López Jordán y sus gauchos contra el gobierno de Buenos Aires. La derrota de Jordán obligó a Hernández a exiliarse en Brasil en 1871. Recién pudo volver al país 2 años después gracias a una amnistía. Hernández fue uno de los tantos que sintió que el centralismo porteño sofocaba a las provincias en el proceso de organización nacional, como sin duda sentían muchos de los gauchos que tan fielmente representa en su obra. Para comprender las dicotomías de este personaje tan particular dentro de la literatura argentina, conoceremos la mirada de algunos especialistas.
José Hernández, como autor de Martín Fierro, que ese en verdad es básicamente su lugar y el motivo de su consagración, vamos a decir así, es tan decisivo como puede serlo un texto que ha sido colocado, ha sido situado en el centro del canon literario y de una manera verdaderamente justificada, en términos de, yo diría, la significación literaria, ideológica y política que tiene el Martín Fierro. Hernández es un periodista que hoy llamaríamos un periodista de garra, un periodista de denuncia. Su famoso ensayo sobre la vida del Chacho es una pieza periodística central y leída hoy sigue estremeciendo tanto como estremeció en los años 60 del siglo XIX. El ámbito espacial del poema de Hernández es la pampa, la llanura argentina. Dice en uno de sus versos: todo es cielo y horizonte en inmenso campo verde. Funciona como un dispositivo, yo diría, de diálogo, de polémica o de tensiones, porque hay un tipo de conflictividad y un impulso de rebeldía que se advierte sobre todo en la primera parte del texto, que va a terminar resolviéndose, y si se quiere, resolviéndose discutiblemente en la segunda parte, en la vuelta. En realidad lo que hace Hernández es forjar un género llamado un género gauchesco, que es un género que pertenece a la literatura y no a la voz real del gaucho, que después puede efectivamente tomar, en la gran humorada de Borges, al género literario forjado desde la ficción como si fuera algo inventado por él mismo, así por el propio gaucho hablando en la pulpería. La sencillez narrativa, lejos de toda erudición, hizo que sus versos sean repetidos en pulperías por payadores anónimos y cantores analfabetos. Esa posibilidad de mitificar al gaucho y de alguna manera inventar una cultura popular para la identidad argentina se resuelve no solamente en Martín Fierro, pero ante todo en Martín Fierro. La lectura y la obra del lector finalmente es dejarse llevar por esta magnífica y dadivosa ilusión de que está leyendo realmente a personas de carne y hueso hablando, y aunque todos lo sepamos, que es la obra intermediadora del escritor y la invención que hace el escritor con un conjunto de materiales que están a su disposición, como si fueran témperas o acuarelas, en realidad Martín Fierro nos sigue convenciendo que es alguien que sienta como primera frase una bandera o clava una lanza, que es su "aquí me pongo a cantar", ¿no? Sin embargo, una vez regresado al país, tuvo un cambio de corazón y decidió dejar el combate y pelear el sistema desde adentro. Fue diputado y senador por la provincia de Buenos Aires. En este último cargo peleó por la federalización de Buenos Aires y la designación de esta ciudad como capital del país. Murió el 21 de octubre de 1886 en su quinta de Belgrano, y sus últimas palabras fueron: Buenos Aires, Buenos Aires.